ira que mata. ¿Alguien se enoja aquí? Levante la mano si hay alguien que se enoje. Le quiero decir que si usted se enoja y no le da ira, está a un paso de la ira. Entonces, es la ira que mata. Y si hablamos de ira, podemos hablar o nos podemos encontrar con dos tipos de ira, que es la ira de Dios y la ira del hombre. Entonces, con base a esto quiero leerles lo que escribió el rey Salomón, de acuerdo a la versión Reina Valera, en el Proverbios capítulo 22, versículo 24 y 25, que dice: no te entremetas con el iracundo, no te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprenda sus maneras y tome lazo para tu alma. Recuerda que hay un dicho que no está mal dicho, pero puede suceder que no se cumpla en algunas personas, que cuando le dicen dime con quién andas y te diré quién eres. La nueva traducción viviente dice lo siguiente, de acuerdo a Proverbios capítulo 22, el versículo 24 dice: no te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. Amén. Cuando estamos hablando de la ira de Dios, nos podemos encontrar con un texto donde el hombre provocó la ira de Dios. Un texto donde Dios hace un llamado a Moisés, porque Moisés había subido al monte Sinaí a tomar las leyes, las tablas. Y cuando Moisés está allí, está en un éxtasis con Dios, en una intimidad con el Señor, viene una palabra de Dios y le dice a Moisés: oiga, Moisés, ese pueblo que tú sacaste de la esclavitud, ese pueblo que tú lo sacaste de allá, de la esclavitud del pecado de Egipto, se ha corrompido. Ese pueblo ha hecho imágenes, ídolos, y va tras ellos diciendo que ese ídolo es el que los sacó de la tierra de Egipto, mas no Moisés o Dios a través de Moisés. Entonces, cuando Dios habla a Moisés de esta manera, le dice: Moisés, una cosa le voy a decir, déjame que se encienda mi ira en contra de ellos, porque son unos pervertidos, porque son unos corrompidos que han dejado mi palabra, se han apartado de mí para seguir dioses ajenos. Y cuando me encuentro con este pasaje, entonces me doy cuenta que la ira de Dios es el rechazo ante el pecado. Dios rechaza el pecado, no rechaza al pecador, porque si rechazara al pecador, usted y yo no tendríamos nada que ver con Dios. ¿Así es? Entonces, Dios no está juzgando a nadie, pero nos está haciendo advertencias diciéndonos que cuando Él declara ira sobre el hombre, es porque está rechazando la mala actitud que el hombre está haciendo. Y cuando hablo de hombre, le estoy hablando a usted también, mujer. Es el rechazo de Dios, que a Dios no le agrada esto. Por eso, cuando se habla de la ira de Dios, se habla del rechazo ante el pecado, donde se experimenta mal y la injusticia. Y por eso algunas personas dicen: ay, si Dios fuera justo, si en realidad Dios amara a la humanidad, ¿por qué permite, por ejemplo, esto que está pasando con esta nación? ¿Por qué permite que haya tanta gente pobre? ¿Por qué permite tanta enfermedad? Si la Biblia dice, Mateo 24, señales antes del fin del mundo, que vendrán tiempos donde vendrán pestes, enfermedades, terremotos. Por eso no nos extraña que tiemble. Faltan terremotos. El temblor es muy diferente a un terremoto. Y es el hombre
El hombre el que está provocando la ira de Dios no es Dios. Dios no tiene nada que ver con esto, pero es necesario, dice la Biblia en el libro de Hebreos, que el padre que ama a su hijo tiene que corregirlo, porque si nos deja sin corrección, dice la palabra, no somos hijos de Dios, somos bastardos, no somos los hijos de Dios. Por eso, esa es la ira de Dios. El hombre provoca la ira de Dios a través del pecado, a través de la rebeldía, a través de la desobediencia. Dios diciéndole a Moisés: este pueblo es rebelde, este pueblo es terco, este pueblo es de obstinado corazón, duro de corazón. Este pueblo ni siquiera, no hace poco tiempo lo saqué de allá de la esclavitud, y ahora ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que dicen? Hagan un Dios ajeno y van a decir que ese fue el que lo sacó y lo van a adorar. Y entonces Aarón, ¿sabe qué dijo? Venga, las mujeres, ¿dónde están los zarcillos? Ahora poco usan las mujeres el oro. En ese tiempo Dios los sacó de la esclavitud con plata, con oro, y ellos para eso invirtieron. Dijo Aarón: traigan todas el oro, las mujeres, todos los zarcillos, las niñas, tráiganlo para acá y vamos a fundir un becerro. E invirtieron la bendición de Dios, la metieron en las cosas desagradables al Señor. Se parece a estos tiempos. Dios nos bendice, pero hay personas que invierten más en las cosas desagradables al Señor que en lo que le agrada a Dios. Hay algo tan importante, y es que algunos dicen: ay, pero si es que Jesús se enojó, si es que Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo? Y hay mucha gente que está mirando a ver cómo acomoda algunos textos para complacerse o sacar la excusa del pecado que están cometiendo. Entonces dicen: Jesús un día fue al templo y se encontró con un poco de comerciantes allí dentro del templo, y estaban haciendo negocio, y Jesús se enojó y cogió las mesas, las volteó y los echó y les dijo: esta es una casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y Jesús estaba enojado. Entonces algunos dicen: ¿sí ve? Que si Jesús se enojó, ¿por qué yo no me voy a enojar? La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 4, en el versículo 29 parece, dice: airaos pero no pequéis. Sí, nosotros debemos, no estamos diciendo que no nos enojamos, y para allá vamos. Entonces, ¿qué es la ira del hombre? ¿Qué pasa con la ira del hombre? El libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 19 al 20, nos habla algo muy importante. Escuche, iglesia, la semana pasada hablamos el primer texto. Dice: todo hombre o toda mujer tiene que ser pronta. ¿Para qué? Para oír, para escuchar. Tarda, ¿para qué? Para hablar. Y tardo, ¿para qué? Para irarse. Porque en la ira del hombre no está la justicia de ¿quién? De Dios. Entonces, en mi ira no está la justicia de Dios. ¿Por qué no está la justicia de Dios? Sencillamente porque la ira del hombre significa furia violenta. La ira del hombre significa furia violenta que viene cargada con el mal y con un mal de destrucción. Cuando el hombre se enoja, cuando el hombre es iracundo, todo lo que ve al frente quiere destruirlo, quiere desbaratarlo. Por eso la ira del hombre es totalmente diferente a la ira de Dios. La ira del hombre viene acompañada por la vanidad, por el orgullo, por la altivez, por la arrogancia, por el ego. Eso es lo que sucede con la ira del hombre. La Biblia nos habla de un general del ejército de Siria, que era un hombre prestigioso, un hombre que aún Dios lo usó para liberar a Siria, pero dice la Biblia que era leproso. Y un día, una muchacha que trabajaba con la esposa de Naamán le dijo: oiga, señora, hay un hombre, un profeta de Dios, que si él quiere, mi señor Naamán quiere que sea sano de esa lepra,
pues él lo va a sanar. Entonces él va donde su rey y le dice, Naamán va y le dice a su rey: oh rey, hay un hombre, hay un profeta que es que él me sana. Y el rey le dice: voy a darle unas cartas para que vaya allá donde el rey de Israel y le lleve estas cartas y le diga: aquí vengo recomendado por el rey. Y fue allá donde el rey de Israel, y entonces cuando le pasa esa carta y él lee que dice que lo sane, enseguida él dice la Biblia que él rasgó sus vestiduras, porque dijo: ¿quién soy yo? Yo no soy Dios para quitar la vida ni darla. ¿Quién ha dicho que yo estoy para sanarlo? Y a mí yo meditaba en esta parte. Yo me imagino la cara de Naamán, un hombre orgulloso, un hombre de posición, un hombre de mucho dinero, altivo, arrogante. Y cuando él diría: ahora que este rey reciba las cartas, va a decir: claro, ya le voy a traer al profeta para que lo sane. No, le dijo: es que ¿quién cree que soy yo para sanarlo? ¿Que soy Dios o qué? Yo imagino que de una vez comenzó a desinflarse. Ese orgullo comenzó a decaer allí. Y luego viene y se para frente a este profeta, y el profeta sencillamente dice: dígale que vaya y se zambulla allá, vamos a traerlo acá, que se zambulla en el río Loro, o a las Ceibas, mejor, que me bañaba allá. Vaya a las Ceibas y se zambulle 7 veces y no más, y usted va a quedar limpio. Entonces él llega y comienza, mire lo que hace el iracundo, el orgulloso, comenzó a murmurar, comenzó a menospreciar. ¿Haz que qué cree? Yo me imaginaba que cuando yo llegara allí, como llegó Naamán, el general del ejército, el de sangre azul, entonces él iba a salir de una vez, iba a imponer sus manos sobre mi cuerpo y yo iba a quedar sano. Pero no, es que nosotros no tenemos unos ríos mejores que las Ceibas, no tenemos el Magdalena, y yo que vivo en la costa no tengo el mar, que es mejor que las Ceibas. Sin embargo, por su arrogancia, por su altivez, se llenó de ira y salió y se fue enojado. Sin embargo, Dios, por su misericordia, hizo que nuevamente hablaran a él, y él regresó y obedeció y fue sano de la lepra. Un hombre lleno de ira que se arrepintió y volvió, pero Dios tuvo misericordia y lo sanó. Entonces, el hombre es iracundo. Proverbios capítulo 15, versículo 1, el rey Salomón da un consejo diciendo: la suave respuesta aparta el furor o la ira, mas las palabras hirientes o ásperas hacen subir ¿qué? El furor. Entonces le quiero decir algo que le escuché a un hombre, me gustó: no se puede apagar el fuego con la gasolina. Por eso está diciendo Proverbios que la suave respuesta, cuando la mujer le dice a uno: ¿dónde está tal cosa? Y entonces uno con un tono poquito más subido le responde. O cuando viene un diálogo, que el diálogo se convierte en una discusión. Y como dicen allá afuera, si me vienen con una piedra y le sale con 2 piedras allí, entonces la cosa se pone más difícil. Pero cuando hay una suave respuesta, dice que eso ablanda la ira. Porque eso es como cuando, y no es que le esté diciendo a ustedes que lo hagan, pero cuando usted iba despalomado allí, no estoy diciendo que lo hizo adrede o que quiso hacerlo, se pasó un semáforo en rojo. ¿Alguien se ha pasado un semáforo en rojo aquí? Hablo en el vehículo. Y se pasó el semáforo en rojo y lo llama a la gente y le dice: acabó de darse cuenta lo que hizo. Si es que ¿qué cree? ¿Que yo soy ciego o qué? El policía no demora en sacar de una vez. Yo una vez me pasé un semáforo en rojo, iba a predicar y me cogió la tarde, y yo pasé a toda y no me di cuenta que la gente estaba detrás de un palo. Y me salió de una vez y venga para acá, mío. Acaba de darse cuenta lo que hizo. Usted podía haber provocado un accidente. Usted es un irresponsable. Usted tal cosa. ¿Y yo qué le podía decir?
como una propaganda. Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Qué tal yo? Pero usted es una abeja, se mete detrás de ese palo para pillarlo a uno. Salga más bien de la cara. ¿Qué dice el policía? ¿Qué hace? Yo que le dije, y no vengo a chicanear acá, pero yo le dije, Señor, usted es una persona que ha sido colocada por Dios como autoridad. Y usted puede ejercer la función suya porque yo cometí ese error. Yo me pasé ese semáforo en rojo, que no lo debía hacer. Y usted me dijo que hubiera causado accidente. Es cierto, eso es verdad. Entonces me dijo, entonces ¿qué hacemos? No era plata, porque los cristianos no sobornamos, ¿cierto? Uy, pero es que vale tanto el parte. Me imagino, ¿no? Que los cristianos no hacemos eso. Hermano, como decía mi mamá, dé el agua donde me dé, hay que asumir responsabilidad. Y el hombre me dijo, por ser sincero, le voy a rebajar el parte. Porque estuve con palabras blandas, suave. La blanda respuesta o la suave respuesta aparta la ira. ¿Eso hacemos en la casa? ¿Eso hacemos con ella? ¿O ustedes, ellas, hacen eso con ellos? ¿Dónde están las ellas? ¿Hacen eso con ellos, con ellitos? ¿Sí? Ay, sí, ellas son tan tiernas, son lindas. Aquí en la iglesia son hermosas y en la casa también. Entonces, ¿qué? ¿O no? A ver, ¿dónde están los maridos? ¿Dónde está don Chucho? ¿No vino don Chucho hoy? ¿Qué me hizo? Por allá está. Me gusta que don Chucho dice, así es, mírela, aquí la tengo, ella es así. Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene otra parte. Aquí vienen los provocadores de ira. Porque hay personas que son demasiado iracundas. Hay personas que son peor que un cristal de Venecia, son intocables y creen que Dios los hizo también a los hombres de costilla, y nosotros no nos hicieron de costilla ni de cola ni nada de eso, fue de barro. Pero hay mujeres que son como un cristal de Venecia también. ¿Y qué pasa? Que hay personas iracundas, hay personas que explotan y muestran de una vez qué es lo que hay por dentro. Hay personas que no dicen nada. Usted los ve que van poniendo rojos o pálidos, pero no dicen nada. Esos son peores, peligro. Pásele un garrote a ver qué hacen. Son peores. Pero viene algo: el provocador de ira. Mi pregunta es: ¿usted es provocador de ira? Todos somos provocadores de ira. Nosotros provocamos a ira a Dios cuando desobedecemos. Nuestros hijos cuando dicen, ahora no le dicen, sí papá, sí mami. Ay, ¿por qué no lo hace usted? Hágalo usted. Barra, trapee, lave la loza. Yo estoy muy ocupada, no tengo tiempo. Eso lo decían nuestros padres antes. Ahora los hijos nos lo dicen a nosotros. Mire, le voy a decir una cosa. Tengo que mirar que no esté la persona acá porque me da pena. No vino. Ni sé si sea cristiano o no. En este viaje que yo hice a Bogotá, pues como ustedes lo ven, ustedes que tienen un discernimiento, una sabiduría tremenda, se han dado cuenta que yo soy pequeñito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienen buena revelación? ¿Sí? Y me siento yo en esa silla, hermano, y se me sienta, con todo respeto, una persona grandísima y gorda, unos brazos, y se sienta. No había salido el bus de Bogotá, ya estaba con un brazo grandote encima de mí, yo así amontonado. Aparte de eso, con esa cabezota y un ronquido. Yo dije, Dios mío, faltan 5 horas y media para llegar. ¿Yo qué hice, hermano? Yo dije, no, yo también vengo pagando mi pasaje. Este man se me vino encima. No, tampoco. Yo soy evangélico, sí, soy cristiano, renovado por la sangre del Cordero, pero tampoco. Y ese tipo me cogió de almohada allí encima y
y ronque y de todo, y yo aprovechaba cualquier huequito y ¡pum!, lo empujaba y empújelo. Hasta que llegó el momento en que en una lo empujé muy duro. No me empuje, ¿usted por qué me empuja? Y yo dije, ¿será que hay alguien de la iglesia aquí? No. ¿Sabe qué hice yo? Lo provoqué a él, pero él también me provocó a mí. Y yo le dije, ¿sabe qué? Desde que salimos usted está roncando y me tiene de almohada, me tiene el brazo encima. Hombre, yo me aguanto, pero mi mujer, a usted yo no me lo aguanto. Entonces por eso le digo que somos provocadores de ira también. ¿Sí? Su mujer es provocadora de ira. A ver, los hombres, levanten la mano, digan sí. Su marido no, digan no, los maridos no. ¿También? ¿Quién es un provocador de ira? ¿Quién es un provocador de ira? Escuche. Todo el que persista en desobedecer a Dios es provocador de ira. Todos aquellos que son juzgadores son provocadores de ira. En casa, es que usted hizo tal cosa y usted está sano. ¿Y usted qué hace? ¿Le echa la culpa a la vaca o le echa la culpa a quién? Y usted está sano y se aseguran, usted lo hizo y usted lo hizo y usted lo hizo, y usted se pone a reírse. No, ¿quién ha dicho eso? No, usted le va dando mal genio. ¿O no? ¿Me pasa a mí solamente? ¿Solo el pastor peca? ¿Qué pasa, hermano? Que cuando nosotros señalamos, cuando se calumnia, cuando se añaden palabras a las cosas que usted ha dicho, cuando usted está hablando, ¿dónde están los varones? Cuando nos da por contar una historia o algo y nos mochan en la mitad y coge la palabra, ¿usted se pone muy contento? Te dice, déjeme terminar el mensaje, por favor. Hasta allá no va. Todo esto provoca ira a los que menosprecian, los que no permiten que la otra persona hable, provocan ira. Los que maltratan verbal o físicamente provocan ira. La Biblia dice que como padres no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Y si Dios lo dice es porque nosotros los padres provocamos a ira a nuestros hijos cuando no sabemos hablarle a ellos, cuando no sabemos corregirle. Y si usted le pregunta a sus hijos, le preguntamos a los jóvenes si el papá les provoca ira, pero no le pregunten a mis hijas, solo sus hijos, pregunten por allá, a ver si ellos qué van a decir. Somos provocadores de ira, provocamos la ira, hacemos eso. Entonces no podemos quedarnos con que, si ve mi hija, mire, el pastor allá dijo que todos provocamos ira, ¿sí ve por qué yo soy así? No, esa es una excusa. Es sencillamente decirles que como la Biblia lo dice, que nosotros provocamos a ira a Dios, no es una excusa para seguir en lo mismo. Es para cambiar, es para renovar nuestra forma de hablar, nuestra actitud. Esas malas actitudes hay que cambiarlas. Entonces, ahora la pregunta es, ¿quién será más culpable de los dos? ¿Aquella persona que provoca ira o aquella persona que se deja provocar? Yo creo que ambos. Y si hay duda, pues usted va a orar esta noche y le pregunta a Dios. Y le voy a decir bíblicamente por qué. Aquella persona, hablando de cristianos, porque le estoy hablando a gente de Dios aquí, hijos de Dios. Si hablamos como hijos de Dios, la Biblia dice en su palabra que si yo me dejo provocar a ira es porque no estoy ejerciendo o no aplico lo que dice la palabra de que el Espíritu Santo me da el espíritu de dominio propio, el fruto, de dominio propio. Si no ejercemos el dominio propio, fácilmente por todos lados nos vamos a llenar de ira. O es que es muy rico usted llevar 1 o 2 horas haciendo una fila y que llegue alguien y se le cuele. ¿De qué hace? Señor, gracias por haber traído a esa persona. Si nos dejamos nosotros, si no permitimos que el dominio propio esté ejerciendo
o actuando en nuestra vida, fácilmente salimos peleando con todo. Nos volvemos más peleones que el diablo. Hasta el diablo nos huye. Por eso es necesario que el cristiano aprenda, nosotros aprendamos a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces la otra persona dice Proverbios 14:9 que el sabio domina el enojo. El tonto, dice esta versión, el tonto, y aquí no somos tontos, no controla su violencia. Entonces ambos son culpables. Ambos somos culpables. Ay, pastor, y si el otro no es creyente, lógico, es una persona que es ciega espiritualmente, y la Biblia dice que si yo tengo más crecimiento espiritual, que ayude al más débil. Nosotros no podemos dejarnos contaminar por aquellos que vienen a provocarnos a ira, y yo les confieso que yo estoy trabajando también en eso. Qué rico es, y con todo respeto, porque yo también fui taxista. Entonces qué rico es que usted vaya bien y está haciendo la filita en el semáforo y llegue un taxista o un bucetero o cualquier otro y se le atraviese allá y lo deja a usted bloqueado. Y usted ora a Dios, levanta la mano y saca la cabeza y dice: Señor, gracias por esto, ¿no? Hay algo que dice el Salmo 37, 8 y 9, y habla, terminando el versículo 11, que los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El fruto de mansedumbre es algo que nosotros necesitamos urgentemente. Cuando nosotros declaramos, escuche, somos falsos profetas, porque el falso profeta es aquel que está diciendo cosas que Dios no le ha mandado a decir a la persona. Entonces, cuando estamos de falsos profetas con nuestros hijos, diciéndole: usted es un rebelde, usted es una persona que no le veo ni pata ni cabeza, yo no le veo ni para dónde va usted, está más perdido que la mamá del chavo, no sabe uno para dónde va. Entonces, cuando está declarando falsas palabras sobre sus hijos, ¿qué es lo que está haciendo? Está provocando a ira también. Está haciendo eso. Por eso, controlar la ira es señal de fortaleza. Si usted es una persona que controla, que domina la ira, lo felicito. Y así debemos ser todos. No, es que mi papá, mejor dicho, mi mamá, mi abuelo, ellos ya murieron, si ya murieron. Es que mi abuelo, mi tatarabuelo, usted lo hubiera visto, pastor. No, mejor dicho, no, pues ellos ya murieron. Ahora, usted y yo vamos a darle cuenta a Dios. Cada uno le vamos a dar cuenta. Allá Dios no le va a decir: oiga, mi hijo, ¿usted por qué era tan iracundo? Es que si usted hubiera conocido a mi tatarabuelo. No. Dios no va a preguntar ni por nuestros tatarabuelos, ni nuestros abuelos, ni nuestros padres. Dios nos va a confrontar es a nosotros, cada uno. El enojo es un paso para pasar a la ira. ¿Por qué? ¿Qué es el enojo? Es un sentimiento desagradable que se experimenta cuando se siente contrariado o atropellado por las palabras, por las acciones, las actitudes de otras personas. Y si no se sabe manejar, pues muy seguramente que va a caer en la ira. Entonces, por eso yo les he preguntado, iglesia, que si nos gusta, nos encanta, nos agrada, nos fascina, como Quipito, nos fascina que nos confronten, nos gusta que nos digan: usted se equivocó, usted eso. Levanten la mano los que les fascina, los que les gusta, los que les agrade que le digan: usted se equivocó, usted reconozca. ¿Ninguno? Mi hermano, ¿quién más? Mi hermana también. Mi hermano, ¿quién más? Chévere, pero a mí casi no me gusta. Muy poquito me gusta, un poquitico, pero ya voy para grande. Pero debemos llegar a cosas grandes, de reconocer, de apartarnos, de decir, tener la suficiente hombría, de decir: sí me equivoqué, sí estoy equivocado en esto. Entonces, el enojo es sencillamente un sentimiento desagradable. Jesús
A él no le agradó que sus discípulos no le agradó que la gente estuviera haciendo eso en el templo. Iglesia, cuando hablamos de esto, del enojo de Jesús, lo podemos ver en esos tiempos. Yo sé que ustedes no van a traer ninguno, van a venir a cambiar aquí, a hacer negocios aquí adentro, a traer chivas, a traer gallinas, a traer cosas aquí adentro, porque no nos caben, hermano, ya, no nos caben. Pero Jesús estaba refiriendo, ¿sabe a qué? El comercio, el negocio que se ve en estos tiempos con el evangelio en algunas partes. ¿Alguien le está hablando a Dios? ¿Alguien le está hablando a Dios sobre la ira? ¿Quiere que le comercialice esta parte? Si usted cree que Dios le está hablando de esa vida, venga y pacte la palabra. Muéstrame en la Biblia donde dice eso. Entonces Dios dice: me están convirtiendo esta casa de oración en una cueva de ladrones, porque están comercializando. Creen que todo es plata. Creen que una iglesia cristiana se mueve solo plata, plata y plata. Pero sabemos que la iglesia cristiana necesita también del dinero, pero es más importante el dueño del dinero. Dios dice muy claro: traiga los diezmos y las ofrendas al alfolí. Y hay que predicarlo, hay que enseñarlo a la iglesia. Pero como dicen los jóvenes, aquí a nadie se está atarzanando para quitarle la plata. Y a Dios no le gusta que se comercialice con la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para moverle emociones. ¿O usted le movió las emociones hoy diciéndole que usted le da ira? ¿Qué emoción? Sencillamente es un reconocimiento. Y el próximo domingo le termino el tema para darle soluciones para salir de esto. Entonces es necesario esto. Es necesario que todos tengamos claro que desafortunadamente hubo un hombre que sembró en nosotros esto. Primero el diablo. Ahí sí podemos echarle la culpa al diablo. Pero no nos podemos quedar de que seguimos echándole la culpa al diablo por todo lo que hacemos, porque el diablo está más aburrido con los evangélicos chismosos. El diablo dice: siempre me meten a mí en problemas. Yo no tengo nada que ver con lo que él hizo. Están diciendo: es que ese diablo puerco. No, usted es el puerco si ya está haciendo eso. Entonces el evangélico es muy espiritual, diciendo: ay, el diablo me hizo caer, el diablo me llevó al motel, el diablo me pagó. ¿Es tan amplio el diablo? Eso es carreta. Eso es carreta. El diablo no le consiguió la vieja ni nada de eso, fue usted. Es que estoy que caigo porque el diablo es el que me está empujando. Mentiras, son sus deseos pecaminosos. Es que yo miento porque el mentiroso del diablo cada nada me induce a esto. No, usted miente porque usted quiere, porque usted conoce la verdad, porque usted quiere. Dejemos al pobre diablo por allá en el infierno y nosotros vamos a estar en el reino de Dios. Coloque sobre sus pies, por favor. Recuerde, el fuego no se apaga con gasolina o con más fuego. Un enojo no calma otro enojo. La ira no calma la ira. Las palabras suaves, persuasivas, las palabras blandas. Dios mío, ayúdanos, Señor, para aplicar esto, que podamos vivirlo como tiene que ser. Hoy es un día especial, un día precioso, un día maravilloso donde Dios quiere que cada uno de los que estamos en este lugar, ese fruto de mansedumbre y dominio propio comience a funcionar. Levante sus manitos y dígale al Señor: si usted es una persona que es iracunda, dígale, reconózcalo delante de Dios. No es necesario que desde acá, allá el de la camisa rayada, allá el de la camisa roja, allá el de la camisa azul es iracundo, ¿no?
Usted lo sabe. Usted sabe. Sí. Padre, estamos aquí hoy delante de tu presencia. Tú nos has hablado a través de tu palabra, Señor. Y hoy reconocemos nuevamente que tu palabra me trae a la verdad. Hay pecado de rebeldía, de desobediencia. Pecados que hemos cometido, Señor, que van en contra de tu palabra. Hemos herido con nuestras malas actitudes, con nuestras palabras. Hemos provocado heridas, Señor. Hemos provocado enojo también, Señor, perdónanos. Dígale, Señor, perdóname, Padre, porque hoy reconozco que he hecho daño también, Señor. Si tiene su esposo, su esposa al lado, y si sabe que le ha hecho daño por eso, abrácele y dígale: sí, yo hoy reconozco. Y yo reconozco delante de Dios que también he provocado daño a mi esposa, Señor, con la ira, con ese enojo, ese mal genio, ese carácter fuerte. Si ha hecho daño, dígale: esposa mía, perdóname. O esposo, si sabe que le ha hecho daño a sus hijos, dígale: Señor, yo he provocado a ira a mis hijos, perdóname, Padre. Y si como hijo ha provocado a ira a sus padres, dígale: papá, mamá, perdóname. Hoy como padre y en representación de los papás, yo pido perdón a Dios primeramente por lo que yo he hecho en contra de mis hijas, provocándole a ira también. Y oro por estos varones, Señor. Y te pido, Señor, también por estas mujeres, para que tú nos des mucha sabiduría, para que seas tú, Señor, quien edifique nuestra casa. Dígale: Señor, abro el espacio para que tú lo ocupes en mi hogar, y me hago a un lado para que tú gobiernes mi casa, Señor. Tú gobiernes mi vida, Señor. Tú hagas de cada uno de nosotros personas diferentes, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te doy muchas gracias, Padre. La bendición de Jehová, el perdón tuyo, Señor, sea sobre cada uno de nosotros. Señor, hoy profetizo que ese fruto de mansedumbre, de dominio propio, Señor, está en mi vida para ponerlo en práctica. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre, por favor. Ayúdame, Espíritu Santo. Convénzanos cada día que cuando vayamos, Señor, a hacer cosas que te desagradan a ti, Señor, estés tú diciéndome allí, convenciéndome, Padre, para poder guardar nuestros corazones en Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén. Sé luz, es lo que me pide Jesús.